Bueno, como estuvimos el lunes en el aniversario, los 200 años de la entrada triunfal del ejército trigarante, día 27, y ayer estuvimos en Sonora ofreciendo perdón a los pueblos yaquis. Por eso hasta hoy vamos a informar sobre el quién es quién en los precios de los combustibles, y hoy también coincide que se informa sobre el quién es quién en las mentiras de la semana. Entonces vamos a informar sobre estos dos temas, comentarles que vamos a hacer un recorrido hoy por la Ciudad de México, vamos a estar en Gustavo Madero, vamos a estar en Tláhuac y en Iztapalapa. Vamos a inaugurar bancos del bienestar, que ya vamos a empezar a inaugurar en todo el país. Entonces vamos a hacer este recorrido. Mañana, que es también el festejo, la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón, vamos a estar en el estado de Morelos, de modo que el viernes la reunión de seguridad y la conferencia se va a llevar a cabo en Morelos y comenzamos una gira por Morelos y Puebla, Veracruz, Hidalgo, la zona afectada por el huracán. Vamos a ver el plan de apoyo a damnificados. Nos quedamos a dormir el domingo por la noche en Puebla y el lunes vamos a tener la reunión de seguridad y la conferencia de prensa en Puebla el lunes. Y ese lunes nos trasladamos a Veracruz porque es el 4 de octubre, se conmemora 200 años de la Armada de México. Entonces vamos a tener actos en el puerto de Veracruz, en San Juan de Ulúa, por la noche del lunes. El martes, por lo mismo, como vamos a amanecer en Veracruz, vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia de prensa desde el puerto de Veracruz. Ya regresamos el miércoles de nuevo. De modo que vamos a tener conferencias aquí en Palacio, esta mañana y luego hasta el miércoles. Esa es la información. Vamos con él. ¿Quién es quién en los precios? Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? Tenemos los precios promedios nacionales para la gasolina regular, 20 pesos con 39 centavos por litro, que por cierto, con la presión internacional que se tiene a los combustibles, a los derivados del petróleo y al petróleo mismo, ahorita el apoyo gobierno federal es del 50.78% en esta semana. Es el incentivo fiscal, incentivo que es muy necesario ahorita ante las circunstancias de presión que hay en los mercados internacionales por los combustibles. El precio promedio 22.43 por litro de la Premium y 21 pesos con 64 centavos para el diésel. El día 23 de septiembre el promedio del barril de petróleo 69.76 dólares, y las tres más caras del país en esta semana que pasó, Redco, Chevron y Fulgas. Eso sí, se fueron a full precio también, mientras que G500, Orsan y Rendy Chicas son las tres en promedio más económicas en México. Y vamos a ver a gasolina regular, franquicia Pemex en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, 22 pesos, precio al público por litro, con un margen, estos angelitos, de 3 pesos con 27 centavos, comparado con 15 centavos de margen de también franquicia Pemex, pero en Veracruz, 18 pesos 87 centavos por litro. Para la Premium Arco, 23 pesos 99 centavos por litro al público, en Hermosillo, Sonora, con un margen de 3 pesos 88 centavos, y podemos ver que es bastante alto este margen si lo comparamos con los 18 centavos de franquicia Pemex en Unión de Isidoro, Montes de Oca, Guerrero, con un precio al público de 21 pesos 43 centavos por litro. Y G500 en el diésel en Villa Guerrero, Estado de México, con un precio al público de 22.79 por litro y un margen de 3 pesos 65 centavos, es la opción más cara con el mayor margen, mientras que Progas en Torreón, Coahuila, con un precio al público de 28 pesos 48 centavos por litro y un margen de 17 centavos, es la opción más económica. Verificaciones a las gasolineras.
Atendimos 178 denuncias que se presentaron a través de la app de Litro por Litro. Lo hicimos a través de 162 visitas y o verificaciones. Una gasolinera no se dejó verificar, fue Autoservicio Edal en Tuxpan, Veracruz, avenida Cuauhtémoc número 72, para que los consumidores en esta zona del país eviten esta gasolinera que no se dejó verificar. Ya la estaremos visitando en compañía de la CRE, de la Fiscalía General de la República, ASEA y otras instituciones del gobierno federal, porque claramente debe haber comisiones de delitos en esta gasolinera. La gasolina regular, la más barata, 18 pesos con 9 centavos de G500 en Querétaro, bien por Querétaro, y por G500, 18.55 de franquicia Pemex en Veracruz, mientras que la más cara, 22.69 en franquicia Pemex de Chapala, Jalisco, y 21.99 de Chevron en Santana, Sonora. Estos son precios sin tomar en cuenta el margen, de acuerdo a como aparece en la app de Litro por Litro. La más barata de la Premium, 20.39 de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, 20.79 en Veracruz de Red Energy. Las más caras, 23.99 de Móvil en Santa Catarina, Nuevo León, y 23.99 de Pemex en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. Las más baratas del diésel, 18.98 de Viamigo en Culiacán, Sinaloa, y 19.69 de G500 en Querétaro, 23.99 la más cara de franquicia Pemex en Juan Escudero, Guerrero, y 23.77 de G500 en San Pedro Mixtepec, Oaxaca. También seguimos revisando el servicio de complementario de sanitarios, que ojalá todos lo dieran gratis. Ya la mayoría lo están dando de manera gratuita, 86% en promedio ya no cobran. Gas LP para tanque estacionario, 13 pesos con 8 centavos en tanques estacionarios por litro, y 24.19 por kilo en los cilindros. Estos son los promedios nacionales. Recordemos que tenemos precios máximos en 145 regiones del país, un precio máximo para estacionario y otro para cilindros, y vemos que todas las empresas han venido respetando la expectativa que se traza con los promedios de precios máximos, y lo podemos ver en esta gráfica con mucha claridad. Pero también sigue habiendo muchos proveedores que agradecemos su solidaridad con los consumidores, que siguen dando por abajo de los precios máximos. Tenemos ejemplos en Nuevo León, en Hidalgo, en Zacatecas, en Querétaro, en San Luis Potosí, y el que está dando más barato es Gas Victoria en Allende, en Nuevo León, con un precio al público de 11 pesos 62 centavos por litro, cuando el precio promedio, el precio máximo en esas regiones de 13 pesos con un centavo. Entonces sí están dando por abajo, más de un peso por abajo del precio máximo. Y también tenemos el mismo ejemplo para cilindros de gas. Hay casos en Nuevo León, en Hidalgo, en Quintana Roo, en Oaxaca, en San Luis Potosí, y vamos a remarcar y a felicitar a San Luis Gas en Aramberri, Nuevo León, con un precio al público de 21 pesos 85 centavos por kilo, cuando es de 25 pesos con 6 centavos el precio máximo. Casi 4 pesos están ayudando a los consumidores para ahorrar en este municipio. Y las verificaciones la semana pasada a expendedores de gas LP fueron 820, 41 resultaron sin infracción de las verificaciones y 3 con infracción de las 820 visitas. Todos estaban respetando el precio máximo, y solo encontramos un caso en Belagas Occidente con un número de permiso 14394 entre Guadalajara y Puerto Vallarta, en el entronque Amecameca, en Zapopan, Jalisco, en donde no se permitió la verificación. Y esta estación que expende gas LP la estaremos visitando también con la CRE y con la ASEA en fecha muy próxima, acompañados por Guardia Nacional. Y vamos a presentar un informe que se solicitó por parte del presidente de la República de quién es quién en los seguros médicos y quién es quién en los servicios privados, en los hospitales privados. Este es un trabajo conjunto que agradezco el apoyo de la CONDUCEF,
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y obviamente del equipo de Profeco. Los tres en conjunto realizamos este informe porque los tres tenemos facultades que tienen que ver con este tema. La Conducef defiende a los asegurados, a los que han comprado estos seguros de gastos médicos mayores. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la que supervisa la labor de las aseguradoras y nosotros vemos los servicios de los hospitales. Y esta información conjunta es la siguiente. Se puede ver un claro aumento en las quejas de los seguros de gastos médicos mayores. La principal causa es la negativa de pago por parte de la aseguradora, aunque para el número de asegurados no es muy alto el número de quejas. Sin embargo, de enero a la fecha, el promedio de quejas ante la Conducef por estas aseguradoras anda alrededor de las 100 quejas mensuales. ¿Y quiénes son las aseguradoras que más quejas tienen? MetLife de México, de un total de 2,692 asegurados, tiene el 12.6% de quejas. Es en relación al número de personas que se quejan la que más quejas tiene. Le sigue Qualitas y el tercer lugar lo tiene Grupo Nacional Provincial. Ustedes pueden ver que prácticamente el mercado está dominado por cinco aseguradoras. Estoy hablando de seguros de gastos médicos mayores. ¿Y cuáles fueron las quejas que se presentaron? Este promedio de 100 quejas mensuales este año fue por negativa en el pago de la indemnización o por inconformidad en el tiempo que duraron para hacer el pago de la indemnización respectiva. Las compañías aseguradoras, con quien también platicamos, nos están reportando también información de la relación que tienen ellos a su vez con los hospitales. La inflación el año pasado 2.83%, este año 5.59%. Sin embargo, los aumentos de hospitales privados han sido del 15 al 20%, muy por arriba de la inflación. Entonces, queda claro que más que las aseguradoras, los que se han estado pasando de rosca son los hospitales privados. También han incurrido en cobros diferenciados a los consumidores. En otras palabras, para que no les rinda el seguro, les cobran más caro a los que están asegurados. Entonces, el deducible pues se lo viene más bien embolsando como un excedente el hospital, algo que estamos cuidando nosotros mucho y ahorita vamos a explicar cómo. También prescriben estudios que no son necesarios, diagnósticos de padecimientos que son diferentes a los reportados por el asegurado y abusos en el cobro de medicamentos y de instrumental utilizado para atenderlos. También encontramos algunos hospitales que piden un depósito sin informar al asegurado cómo va a recuperar ese depósito cuando termine de ser atendido su paciente, ni tampoco cuál es ese monto y por qué ese monto, que muchas veces es por arriba del deducible. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros los hemos visitado a los hospitales? Por no exhibir precios, por no respetar los precios que están exhibiendo o por cobros indebidos, injustificados o excesivos. Hemos otorgado el año pasado, de 2019 a la fecha, en estos 2 años y medio, 154 asesorías a nivel nacional. Hemos atendido 437 quejas y 408 denuncias. El último operativo que realizamos fue el fin de semana pasado en varios hospitales de Monterrey, de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Cuáles son los conceptos que encontramos de violación? Principalmente hemos encontrado el tema de los precios. Deben de tener en los hospitales una carpeta de precios que le deben de mostrar al consumidor para que sepas exactamente cuánto te va a costar la atención y estadía. Los hospitales que han tenido el mayor número de denuncias ante la Profeco son 11 denuncias de Star Médica, 9 de Hospitales Ángeles, 6 de Hospitales Médica Sur, 5 del Centro Hospitalario Universidad y 3 del Centro Médico del Noreste. Esto es en toda la República Mexicana, porque varios de esos hospitales son cadenas nacionales. Y ya quejas formales
En total, en este periodo de 2 años y medio, casi 3, Operadora de Hospitales Ángeles tiene 15 en proceso, Star Médica tiene 13, Grupo Médico tiene 5 y otras 2 más que no son cadenas nacionales. Hemos atendido 437 quejas y hemos aplicado 64 multas. Sí vemos entonces un problema que se está atendiendo en el servicio hospitalario, sobre todo de estas cadenas de hospitales nacionales, 3 cadenas en particular. Y nos informan que el huracán Wilma en 2005 había sido el siniestro más había costado a la industria de los seguros, de las aseguradoras, fue de 2.400 millones miles de millones de dólares. Sin embargo, este COVID-19 en el año pasado y lo que va de este año ha costado a las aseguradoras hasta el momento 2.484 millones de dólares. Entonces, siendo el siniestro más costoso para la industria y por el número de quejas que se tiene, pues realmente el problema está concentrado en el servicio de los hospitales que nos compete de manera directa a Profeco en cuanto a los aspectos comerciales de este servicio. ¿Y qué les recomendamos a los consumidores? Que verifiquen que el proveedor tenga a disposición y te muestre su lista de precios y de tarifas médicas. En caso de que te pidan un depósito, que te expliquen cómo te lo van a devolver y además para qué va a ser aplicado el depósito y por qué ese monto. Que te den los precios de los medicamentos y de los insumos que le van a estar dando al paciente, que su contrato de adhesión y el contrato del servicio esté registrado ante Profeco y además que te informen cómo vas a procesar una queja ante ellos en caso de tenerla. Y lo más importante, los invitamos a que si se ven víctimas de algún hospital que se pase de rosca, nos llamen por favor al teléfono del consumidor para asesorarlos, para apoyarlos e incluso por el mismo teléfono o en la página de Profeco pueden tramitar una queja o podemos recibir una denuncia. Recuerden, es el 55 55 68 8722. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días. En los últimos días hemos sido testigos de campañas de odio con insultos y adjetivos dirigidos a una persona, un verdadero linchamiento digital. Los medios de comunicación tienen la obligación de distinguir la información de la opinión, pero unos usan las opiniones como si se tratara de información verificada y los ataques se magnifican en medios y redes. También existe el fenómeno de la información engañosa, que es cuando a partir de datos, noticias o informaciones verdaderas se presentan conclusiones falsas con el objetivo de confundir o engañar a la población y a sus audiencias. Hoy nada más vamos a presentar una nota, porque está un poquito apretada la agenda, vamos a guardar las que tenemos, las demás para la próxima semana. A esta le titulamos: con tal de golpear al gobierno, el periódico El Universal inventa, y la razón le hace segunda. El 25 de septiembre de 2021, el periódico El Universal publicó la nota: sube 94% el precio del gas Bienestar en algunos lugares de Iztapalapa a menos de un mes de operación. Según el periódico, el precio del kilogramo de gas LP subió casi el doble, de 10.81 pesos a 21 en Iztapalapa, pero eso lo atribuye a Gas Bienestar en su titular. Eso jamás ocurrió, eso es mentira. Desde el inicio de las operaciones de la empresa Gas Bienestar, el costo por kilogramo de gas LP ha sido de 20 pesos por kilogramo, como se informó en esta misma conferencia. Los costos del gas fijado por la Comisión Reguladora de Energía no han variado, más allá del 5% en el tiempo que inició operaciones Gas Bienestar. El periódico La Razón retoma la nota con el título: precio de gas Bienestar aumenta más del 90% en un mes. También miente. ¿Es cuánto, presidente? Breve y bueno, doblemente bueno. A ver, vamos, con Azteca. Hola, presidente, ¿cómo está? Buenos días. Me voy a poner el cubrebocas, si no me la regan. Hola, presidente. 2 preguntas rápidas. Fíjese que ayer aquí en la capital del país hubo una movilización, marcharon mujeres por el tema del aborto, una marcha en un paralelo pues muy ordenada y otra marcha
pues donde lamentablemente la violencia fue lo que robó cámara. Pudimos documentar, o de acuerdo a la información de mis compañeros y que se difundió ayer en diversos noticieros, golpearon a ciudadanos comunes y corrientes que no alcanzaron pues literalmente a estar en la zona de Reforma cuando estaba en la marcha, a irse antes, los golpearon sin ninguna justificación, golpearon a camarógrafos, incluso también a periodistas, algunas personas, mujeres con martillos intentaron golpear a mujeres policías, o por lo pronto es lo que se ven en las imágenes. Entonces me gustaría, si usted me puede dar su opinión de lo que está pasando últimamente en las marchas, si se deben de investigar a quienes están cometiendo esta violencia, porque ahora ya están atacando como tal a personas que ni la deben y ni la temen. Yo creo que es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia. Creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia. Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío de su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. ¿Cómo? No veo bien el que se use la violencia. No debe de ser esa la vía. Hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia. La no violencia es una vía de lucha que funciona. La dejaron acreditadas dirigentes como Gandhi, como Mandela, como Martin Luther King. La resistencia civil pacífica. ¿Qué es eso de que es una manifestación? Y lleven marros y que luego golpeen a mujeres policías o a personas inocentes. Todo eso, en vez de ayudar a los movimientos o a las causas, las afecta. Por eso hasta me da desconfianza. Ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy conservadores, estos movimientos, muy conservadores. Quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso del movimiento de las mujeres, pues para mí es José Ortiz de Domínguez y es Leona Vicario, Carmen Cerdán, Doña Rosario Ibarra de Piedra, como encapuchados o encapuchadas. Entonces, sí hay que estar pendientes, pero también no caer en la trampa de la provocación, sacarle la vuelta, porque también estos movimientos conservadores lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos y usáramos nosotros la fuerza. Están provocando y provocando, pues van a quedar con las ganas. No vamos a caer en ninguna provocación. Presidente, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México debe de investigar con las imágenes que hay, con las imágenes que tienen los fotos, los periodistas, a quienes golpearon a ciudadanos que ni la debían y ni la temían. Digo, no se está pidiendo que se reprima una movilización, pero sí la Fiscalía debería de continuar con estas investigaciones, porque cada que pasa algo, y por ejemplo, lo que ayer veíamos, van a golpear a alguien, y pues ya quedó golpeado, ya tuvo que gastar en servicio médico, ya le pasó todo, ya lo descalabraron, y no hay ningún responsable, y a nadie se castiga. Pues debe de hacerse la investigación, pero con cuidado, porque si no, se vuelven mártires. Y ese es el propósito, la estridencia, el protagonismo en extremo. Entonces, no darle tanta importancia, porque son manifestaciones que por lo mismo convocan a muy pocas personas, porque claro que las mujeres, cuando se trata de una causa justa, participan, pero cuando saben que es para hacer destrozos y para llevar a cabo actos violentos, pues no participan. Entonces se van quedando muy pocas. En este caso se reduce el número de participantes. Entonces, tener nosotros paciencia y ofrecer apoyo a las personas afectadas, reparaciones de daño, eso lo podría hacer el gobierno de la ciudad, pero también que nos ayuden los medios, porque hay veces que hay más periodistas que manifestantes, porque como también tenemos diferencias con los medios que son de dominio público, ¿o no es así? Diferencias pues, políticas, ¿no? Porque así es la democracia. Pues los medios quisieran, ¿no?, nuestros adversarios, que tomaran el palacio, que destruyeran, y serían felices los medios.
algunos. Y eso los empresarios de los medios, los dueños de los medios de comunicación que vivían del presupuesto durante el periodo neoliberal o que obtenían privilegios. Entonces, por eso hay tantos medios. Quiero también agradecer mucho a quienes cuidan los edificios públicos, los negocios, pues a las mujeres policías, agradecerles, porque estoicamente resisten, porque ahí andan las cámaras también esperando que una mujer policía les pegue a otra mujer, o más si es un hombre, y no, resisten, resisten, resisten. Aquí en la Ciudad de México me ha tocado ver de cómo hay voluntarios o servidores públicos que trabajan en el gobierno de la ciudad, que se visten de blanco para ayudar a contener todos estos actos de violencia y arriesgan su vida o cuando menos ayudan mucho, ¿no? En esto. Y llamar a todos, incluso a los que participan en estos actos, a que actúen de manera pacífica, que no les ayuda en su causa, en nada. Se revierte, tiene un efecto de boomerang. Por eso me da mala espina, porque si se tratara de un movimiento realmente transformador, lo que se busca es tener la simpatía del pueblo. Una guerrilla, por ejemplo, siempre se apoya en el pueblo. Puede ser que la acción militar la lleven a cabo un grupo, pero cuentan con el apoyo de las comunidades, de los pueblos. Hay una base de apoyo, si no, no podrían triunfar. Y han logrado triunfar las guerrillas. Bueno, muchos gobiernos se constituyeron de esa manera, movimientos revolucionarios, con el apoyo del pueblo. Pero acá no. Aquí parece que lo que se busca es no tener apoyo popular, apoyo en el pueblo, porque así no van a tener simpatías. Hay que ver qué es lo que está detrás, porque hace unos 2 años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores, solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito. Entonces, ojalá haya manifestaciones, pero pacíficas, y está garantizado el derecho de manifestación, de libre expresión. Hay libertades en el país. Presidente, cambiando de tema, la semana pasada platicaban aquí mismo en la mañanera de que se estaba estudiando aplicar un nuevo esquema de vacunación. Supongo que esto sería en 2022. ¿Cuándo se va a tomar esa decisión final? Ya empezamos en este mes de octubre. Va a iniciar ya un programa de vacunación para niñas, niños con enfermedades crónicas. Se les va a vacunar, ya se explicó aquí y se va a seguir dando información a los niños más vulnerables con enfermedades, se les va a vacunar y sigue en pie el compromiso de que a finales de octubre concluimos la vacunación de mayores de 18 años aún con una dosis. Vamos avanzando para poder lograr en un mes este objetivo. Ya tenemos toda una estrategia que estamos llevando a cabo. Estamos apoyándonos mucho, como siempre, en Marina, que se está haciendo cargo de Guerrero, porque es donde se nos fue rezagando más, las comunidades más apartadas. En Chiapas está Zoé Robledo, dedicada a eso. En Veracruz y en Oaxaca, la Secretaría de la Defensa, ya les puedo decir que se terminó la vacunación en los 570 municipios de Oaxaca, que no es poca cosa. Y se terminó la vacunación en los 212 municipios de Veracruz, primera dosis. La Guardia Nacional, a cargo de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, tiene Puebla y Jalisco como tarea. Y nos estamos metiendo, todos, para lograr este propósito. Para el siguiente año vamos a ver, presidente, que se repita la vacunación a algunas personas, adultos mayores. Lo estamos decidiendo. Los médicos, los especialistas hablan que no hace falta una vacuna de refuerzo, que hasta ahora no se recomienda. Nosotros vamos a terminar a finales de octubre. También ya estamos haciendo los nuevos contratos con las farmacéuticas. Se está avanzando en la investigación de la vacuna Patria, que se va a producir en México. Ya está pasando a una segunda fase en el proceso de investigación. Hay buenos resultados en la primera etapa
de proceso de investigación y estamos trabajando, decirle a todos los mexicanos que no van a faltar las vacunas, que se van a seguir aplicando vacunas a todos sin distinción y es gratuito, no se van a cobrar las vacunas, desde luego no lo hemos hecho y no se va a hacer hacia adelante, o sea que siempre van a contar con la protección contra el COVID. Presidente, ¿hay fecha para la vacunación de influenza? Ya va a empezar ahora. Yo creo que noviembre. nada más le vamos a pedir yo creo que en octubre comienza, ya nos informaron, pero le vamos a pedir al doctor Hugo López-Gatell que informe. Oiga, y nada más por último, algunas universidades, a comparación de lo que hemos visto ya en las escuelas de nivel básico, las universidades todavía siguen sin volver a las clases presenciales. Hemos visto, por ejemplo, universidades privadas que siguen en el modo online, en el modo de educación virtual, algunas pues también instituciones públicas. ¿Cuál es su opinión? Pues que es voluntario, pero que sí deben de hacer un esfuerzo para que se reinicien las clases presenciales. Ya se demostró de que no hay contagios. ¿Se acuerdan cómo metían miedo con eso? ¿Cómo escandalizaron con eso para que no reiniciáramos el ciclo escolar con clases presenciales? Toda una campaña en contra. A veces repito cosas porque suelen olvidarse. Hay mucha amnesia en nuestros adversarios. Es cosa de revisar los periódicos y los medios, lo que decían y cómo difundían información, declaraciones de que no regresamos a clases hasta que no estemos vacunados todos, hasta que no estén vacunados todos los niños, hasta que no estén vacunados todos los maestros. Toda una campaña. Y no les importaba el daño que causa el no tener clases presenciales, que le causa a los niños, a las niñas, a los adolescentes, el daño tan grande que se origina. No, era nada más llevar las contras. Y se van a contagiar todos los niños y van a haber muertos. Pues no, afortunadamente, no ha sido así. Les vamos a mostrar que son muy pocos los contagios de niñas, de niños, de adolescentes. Y tenemos que dar gracias de que no hemos tenido problemas mayores, que no hemos tenido desgracias en niñas, en niños, en maestras, en maestros. Pero eso ya no está en los medios. Ya no se informa de eso. No hay un reportaje para decir, en esta escuela que se reiniciaron las clases, no se ha contagiado a ningún niño, a ninguna niña. No, ya. A otra cosa. Ahora los perseguidos del CONACYT, que ya lo hemos dicho también, y lo repito, un investigador del CONACYT no debe de preocuparse, no tiene nada que temer. No estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mala vida, estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México. ¿Se acuerdan lo que siempre he dicho y ahora voy a repetirlo? Si me preguntan cuál es el principal problema de México, qué es lo que tenemos que erradicar, qué es lo que tenemos que desterrar de México, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie: la corrupción. ¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción. El segundo problema de México, la corrupción. El tercero, la corrupción. Ya vieron que estoy chocheando, pero todavía. ¿De acuerdo? Sí, gracias, presidente. Mujer y luego compañero. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, respecto a su visita de ayer a Sonora con el pueblo yaqui, en su intervención, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pidió la cancelación del acueducto de Independencia, que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo, a la capital del estado. ¿Qué información tiene usted de esta obra y cuál es la postura de su gobierno sobre esta solicitud planteada por el ingeniero? Bueno, que ayer fue un día muy importante, histórico, porque se ofreció perdón a los pueblos yaquis que han sido víctimas de la represión durante mucho tiempo. Sin duda es la etnia, es la cultura más reprimida en la historia, los yaquis. Y durante el porfiriato padecieron como una segunda conquista. Fue una represión brutal. Se habla, ayer lo mencionaba, lo declaró un gobernador de ese entonces, de Sonora, que en la guerra contra los yaquis asesinaron a 15,000 yaquis, más los deportados. Separaban a hombres y mujeres
los mandaban al sureste a trabajar como esclavos, a Valle Nacional, a la producción del tabaco, a las haciendas azucareras, al Enequén en Yucatán. Una situación bárbara que avergüenza. Como a los mayas y a los mayos y a los seris y a los totonacos y a todos los pueblos originarios que padecieron de la represión durante la colonia y en el México independiente y en especial durante el Porfiriato, para quitarles sus tierras, sus bosques, sus aguas. Era muy común en ese entonces que en el discurso oficial se hablara de que eran unos salvajes, un poco lo que todavía se escucha, de que los invasores europeos vinieron a civilizarnos. Por eso, este año de conmemoraciones, el título de todos los eventos, el distintivo es La grandeza cultural de México. Esta es una gran nación, donde florecieron civilizaciones extraordinarias, espléndidas. Los teotihuacanos, los toltecas, los olmecas, la cultura madre. Estamos hablando de que México se fundó hace miles de años. Entonces, ese argumento que tiene que ver mucho con la opresión y con quien invade tierras o despoja, se usa para cometer todas esas injusticias. Hay que descalificar al vencido, hay que justificar la represión. Entonces eran bárbaros, salvajes. Todos los generales del Porfiriato más sanguinarios se formaron reprimiendo a indígenas. Huerta estuvo allá en Quintana Roo reprimiendo pueblos indígenas. Bernardo Reyes estuvo reprimiendo a los yaquis. Y todos, sí se formaron. En ese entonces el ejército adquirió armamento de lo más sofisticado. Fíjense, armas usadas por un ejército formado también por indígenas para reprimir a sus hermanos indígenas. Entonces, por eso fue el acto de ayer con los yaquis. Y no solo fue ir a ofrecerles perdón y reconocerles por su resistencia, sino fue un acto para reafirmar nuestros compromisos de justicia, porque se está llevando a cabo un plan de justicia a los pueblos yaquis, que tiene 3 vertientes. Primero es el que tengan la tierra, que les dotó el general Lázaro Cárdenas. Hubo resoluciones, acuerdos desde la época del general Cárdenas, pero no se cumplieron o empezaron a revertir esos acuerdos y se les quitaron las tierras. No todas, pero no tienen las tierras que se entregaron por resolución presidencial. Entonces ayer ya entregamos 2.900 hectáreas y tenemos el compromiso de entregarles 20.000. Lo segundo es el agua, porque también en la resolución del general Cárdenas se establecía que las aguas del río Yaqui tenían que ser para los yaquis en un 50%. Está establecido. Y esto no sucede, al contrario, los pueblos yaquis no tienen agua, ni siquiera para su uso doméstico. Entonces ahora el compromiso es darles el agua que requieren los pueblos y se está creando con infraestructura moderna, canales, un nuevo distrito de riego que van a manejar ellos. Esto es muy importante. Por primera vez los pueblos originarios van a manejar un distrito de riego en el país y van a ser los yaquis. Y estamos contemplando una inversión total de cerca de 12,000 millones de pesos. Y tenemos trabajando servidores públicos a los que les agradezco mucho porque se han ido allá. Aarón Mastache, que está a cargo de plan hidráulico, porque tenemos 27 meses nada más. Tenemos que terminar a finales del 23 para hacer los canales y poder regar hasta 60,000 hectáreas. Lo que el ingeniero Cárdenas planteó ayer es que se hizo en el gobierno anterior pues un acueducto hacia Hermosillo y esto generó una oposición de los pueblos por lo mismo. Pero nosotros consideramos que con esta decisión que estamos tomando de entregar el agua suficiente a los pueblos se puede resolver esta situación, porque también ahora cancelar eso nos va a resultar problemático. Ya hay una inversión, además es el agua para Hermosillo que también se requiere. Entonces pensamos que nos va a alcanzar, porque también hay mucho desperdicio de agua, porque como no se invierte en infraestructura hidráulica, no se están recubriendo los canales para que el agua no se desperdicie. Y ahora la inversión que vamos a hacer va en ese sentido, o sea, no solo de extraer más agua,
de obtener más agua, que haya más abasto de agua, sino también vamos a rehabilitar todos los sistemas de riego. Esto nos va a ayudar a resolver el problema. Y lo tercero es un plan integral para el bienestar, que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con atención médica, escuelas. Se está creando la Universidad de los Pueblos Yaquis, una nueva universidad pública. También estamos llegando a acuerdos. Todo esto consultado, aprobado por los gobernadores yaquis. No se impone nada. Todo lo que hemos avanzado ha sido con el acuerdo de ellos. Se han llevado a cabo más de 100 asambleas. Todo se les presenta, ellos son los que autorizan. Y ayer pues nos reunimos para firmar nuevos acuerdos y fue un hecho histórico muy importante, y le agradecemos al ingeniero Cárdenas que nos acompañó, y fueron también representantes de otras etnias y de otras culturas del país. Presidente, entonces, para precisar, ¿se descarta la cancelación del acueducto de Independencia? Sencillamente vamos a verlo con calma, porque no es así, ¿no? De sí o no. O sea, yo considero que nos va a alcanzar el agua haciendo justicia a los pueblos yaquis, sí hay un uso racional y si modernizamos los sistemas de riego. Presidente, ya en una segunda pregunta. Pero nada más es importante, no solo los sistemas de riego, sino lo que tiene que ver con la distribución del agua para uso doméstico. Aquí en la Ciudad de México, cuando yo fui jefe de gobierno, se desperdiciaba el 30% del agua y teníamos un programa para estar reparando tubería, para ahorrar agua. Y esto sucede en todo el país. Las instalaciones hidráulicas llevan mucho tiempo y hay muchas fugas. Entonces hay que invertir en reparar líneas y esto ayuda a que cuidemos el agua y nos rinda más. Gracias, presidente. En una segunda pregunta sobre la violencia que sigue en Sonora. En Cajeme, en un fin de semana, mataron a más de 10 personas. En las semanas anteriores, en la región del desierto de Sonora, pues se han registrado enfrentamientos y homicidios. ¿Quiere su gobierno, además de tener a la Guardia Nacional y de los cuarteles que han inaugurado allá, para frenar la violencia en esta zona y en el estado? Porque van más de 950 homicidios dolosos, según el último reporte del secretariado. Y esto es una cifra más elevada que el mismo periodo de 2020, donde se cometieron 741. ¿Qué opina usted de la Guardia Estatal que anunció para Sonora el gobernador Alfonso Durazo? Estamos trabajando, ayer hablamos de esto, también en una reunión antes del acto con los pueblos yaquis. Estuve en la comandancia de la zona militar en Ciudad Obregón, con el general encargado de la zona y con el gobernador. Y estuvimos viendo el tema de seguridad. Entonces, de cómo en Cajeme estaban incrementándose delitos, sobre todo el homicidio, se había logrado bajar y ahora de nuevo están subiendo. Estamos en eso. Lo importante es que el gobernador, con el apoyo de las instituciones federales, todos los días está asistiendo a la mesa en donde se hace el análisis de la situación de seguridad en Sonora, y yo espero que van a mejorar mucho las cosas. Tengo confianza. Eso es lo que le puedo decir a la gente en Sonora. ¿Y qué hablaron en esta reunión sobre esta guardia estatal que propone el gobernador? No se habló de eso. No hablamos de eso. Yo lo que estoy proponiendo a los gobernadores es de que se articule más todo lo que tiene que ver con garantizar la paz y la tranquilidad en los estados, y que se apoyen en la Guardia Nacional, porque además hay un plan para incrementar efectivos en la Guardia Nacional, tener más cuarteles, y es una institución que se está formando bien, se está capacitando los elementos, se está procurando que no tengan vinculación con la delincuencia organizada, o sea, que no los coopten. A veces en los municipios es más susceptible, es más fácil de someter a las policías municipales a que la delincuencia organizada tenga más control, ya sea porque ganan menos, no tienen seguridad, o la amenaza, porque viven ahí. Como decía el maestro periodista Manuel Buendía, no es lo mismo hacer periodismo en la Ciudad de México que hacer periodismo allá en Obregón. Allá en Obregón las banquetas son más angostas, y si hacen periodismo allá, todo lo que escriben se pueden estar encontrando ese mismo día a la persona que están denunciando. Aquí no, como es grande la ciudad, es muy difícil, que por cierto
Obregón no tiene banquetas tan angostas, porque Obregón es relativamente nueva la ciudad y se trazó muy bien, tiene calles muy amplias, es como el caso de Mochis. Pero en fin, esta es otra situación. Entonces, la Guardia Nacional no está expuesta a que la coopten los delincuentes y además tiene el respaldo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Por eso, aun cuando hay que estar capacitando, mejorando la situación económica, salarial, las prestaciones de los policías municipales, estatales, además de eso, que haya una muy buena coordinación con la Guardia Nacional. Ese es el planteamiento que le estamos haciendo a los gobernadores. Entonces, ¿está de acuerdo o no en la creación de la Guardia Estatal de Sonora? Nada más para puntualizar. Yo creo que es la misma policía de Sonora que le van a dar esa característica de Guardia Estatal de Sonora, pero que van a seguir existiendo las policías municipales, las policías estatales. La propuesta nuestra es que sigamos trabajando de manera coordinada. Podemos tener diferencias políticas con gobiernos estatales, pero en lo que tiene que ver con seguridad tenemos que actuar juntos todos para garantizar la paz y garantizar la seguridad de las personas. Luego una compañera, luego tú y una compañera. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx. No hay equilibrio. Y Puente Libre MX de Juárez. Esta semana se integró un nuevo grupo parlamentario en el Senado, señor presidente, por Nancy de la Sierra, Alejandra León del PT, Gustavo Madero del PAN, Germán Martínez de Morena y Emilio Álvarez y Casa, independiente, pero que llegó por el PAN. Todos coinciden en que van a hacer una posición más abierta y agresiva contra la 4T, básicamente. También entrada generó un conflicto entre Olga Sánchez, presidenta del Senado, que rechaza la admisión de este grupo como fracción formal, y con Ricardo Monreal, coordinador de la fracción de Morena, que está a favor de su admisión, ambos de Morena. La primera pregunta es, ¿qué opina sobre esta nueva fracción que se manifiesta abiertamente o con la intención de ser una oposición más fuerte hacia usted? Y considerando que son 5 votos, que pueden ser un factor importante o bisagra en esto, y sobre la división que ya se manifestó pública entre la senadora Olga Sánchez y Ricardo Monreal. Pues yo pienso que son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y darle espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir. Nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México. Y si los legisladores, no solo senadores, diputados, votan en contra de nuestras iniciativas, ahora sí que allá ellos. Que ya es un movimiento de cara a la sucesión presidencial. Puede ser, pero se equivocarían pensando que si rechazan iniciativas del Ejecutivo van a quedar bien. Yo los convocaría a que pensaran que son representantes populares. No se pueden hacer nombrar representantes populares y actuar en función de intereses de grupos o intereses personales, por legítimos que sean. Un legislador tiene que representar al pueblo. Los senadores tienen que representar a los estados, a las entidades federativas. Los diputados federales tienen que representar a los ciudadanos, auténticos representantes del pueblo. No pueden legislar nada en contra del pueblo. No pueden hacer lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal, que recibían consignas para reformar la Constitución y las leyes en contra del pueblo, porque eso fue lo que hicieron. Hagan una revisión de todas las reformas constitucionales que se hicieron durante el periodo neoliberal. Todas las reformas fueron para afectar al pueblo de México, beneficiar a minorías, legalizar el robo, el saqueo de los bienes de la nación. Por más de 30 años. ¿Quieren seguir así? Repito, allá ellos no lo van a poder acreditar. ¿Cómo van a rechazar las iniciativas? Estaban queriendo rechazar, por ejemplo, lo de la revocación del mandato. No pudieron. ¿Cómo se van a oponer a que haya democracia participativa? A que el pueblo sea el que mande, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo se van a oponer a que se fortalezca ahora que voy a enviar la iniciativa de reforma eléctrica? A ver, ¿quiénes se van a oponer a que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad? No, porque estamos hablando del Poder Legislativo. Si se debilita la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces son las empresas privadas lo que hicieron, entregar los contratos a las empresas extranjeras. Miren cómo está España en cuanto a tarifas de luz, porque el gobierno español, con todo respeto, no se atreve a enfrentarse a las empresas privadas eléctricas y prefieren sacrificar a los consumidores, al pueblo español. Aquí no, eso ya se acabó, que se vayan a robar a otra parte.
Y sobre la pugna entre Olga Sánchez y Monreal. No me meto en eso, no, mire, desde hace muchos años yo no practico la politiquería de la línea. Eso tiene que ver con la antidemocracia. Yo me relaciono con otros compañeros a partir de nuestra identificación por la lucha que defendemos. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo me uno con quien está luchando por el pueblo. Yo lucho por causas importantes, populares, en bien de la nación, no por politiquería, por intereses de grupos o por cargo. Yo no llegué aquí para tener el cargo más importante de la República. Yo llegué aquí para transformar. En ese sentido, sí, pues aspiro a algo trascendente. Me interesa la historia, no los cargos. En otro tema, en relación al agua, precisamente en Chihuahua, hay una gran inconformidad por parte de los usuarios de los distritos de riego por el Consejo Estatal Agropecuario, en el sentido que Conagua está bloqueando el trámite de permisos de actualización para la extracción de agua. Cerca de 6.400 agricultores no pudieron ingresar al padrón que les otorga beneficios en la tarifa eléctrica y ahora tienen que pagar 1.4 pesos por kilowatt hora en lugar de 56 centavos. En los trámites y el tortuguismo pues tienen años, pero ahora después de la pugna por el agua que se vivió, pues se han agudizado. Le echan la culpa al sistema, en Conagua local ni nacional no lo reciben, no los atienden. Y ellos quieren que los que estén bien, pues que les den permiso, porque estar fuera del padrón los saca de mercado. De por sí han tenido problemas por la sequía y ahora que hay agua pues no pueden por el costo de electricidad. No sé qué les plantearía a ustedes a estos campesinos que urge pues su intervención. Que le voy a pedir al ingeniero Germán Martínez que vea este caso de los productores de Chihuahua. Les digo a los productores, agricultores, los que están en distritos de riego, que ya prácticamente se terminó de limpiar la Conagua, que estaba, como todas las instituciones, plagada de corrupción, y que el director, Germán Martínez, es un hombre honesto y que se van a poder entender muy bien con él, porque es un hombre recto, honesto. Ahora, los que abusaban, los que desde la época, no voy a mencionar al presidente, pero desde 2, 3 sexenios atrás, que se apoderaron de todo el sistema de agua para beneficio personal, unos cuantos, esos pues deben de pensar de que ya no es lo mismo, de que no se puede permitir el acaparamiento del agua porque se abusó. Sí, usted anunció que se iban a cancelar los permisos, pero no se han cancelado, señor presidente. Aquellos que obtuvieron el permiso legalmente. Es un proceso, es que lleva tiempo. Yo no me equivoqué cuando dije de que estábamos recibiendo un elefante echado, reumático y mañoso, y que había que pararlo y que empezar a caminar y había que empujarlo, porque eso es de todos los días. ¿Qué encontramos? Muchísima corrupción en todo. Bueno, estamos viendo ahora hasta en el CONACYT, que no son, repito, los investigadores, sino una burocracia que se fue creando ahí y se dedicó a medrar. Me hablaban de una partida que usaron, y están los datos, de 500 millones, y solo destinaron 100 a pagarle a investigadores y 400 millones para viajes, hoteles, comidas. Dice un señor que es de estos investigadores que no se puede comer en fondas, fíjese. Es que dice que no dan nota. ¿Que no qué? Que no dan facturas. De lo que se pierden, no comiendo en fondas. Eso es lo más suculento que hay en el país. ¿Y cómo no van a poder resolver eso administrativamente? No. Se compra una casa, por ejemplo, en Coyoacán, cerca de... Sí. Entonces, en todo, en la compra de las medicinas, los equipos, no a estas cámaras, sino otras cámaras. Empezaron con la moda del C4, del seco. Ya van por el C6. Para tener un C6 en un estado se necesitan 600 millones de pesos. Acabo de ver una propuesta así. Y le dije a la persona, ¿no?, que me fue a consultar, que además con muy buenas intenciones, ¿no?, porque si no, no me consultan. Digo, ¿tú crees que para tu estado esos 600 millones les van a ayudar? No va a quedar el dinero en el estado. Esta es una empresa que se va a llevar el dinero. Y esto es lo más importante, las cámaras, que no hay otras necesidades, pero en todo, corrupción. Entonces, en el caso del agua, le voy a pedir al ingeniero Germán, pero que ojalá y tú nos ayudes
para ver quién te presentó la denuncia y se establezca comunicación y vaya él a Chihuahua y hable con los agricultores. Gracias, señor presidente. Es una denuncia pública y constante. Sí. Pero es muy importante, o sea, que no se queden con la idea de que nosotros estamos en contra de los agricultores de Chihuahua porque hicieron el movimiento para que no se entregara el agua a Estados Unidos y que por eso ya los tenemos castigados. No. Ahí lo que pasó es que nosotros tenemos que cumplir, porque es un convenio internacional y no nos convenía al país dar motivo para una represalia, porque nos iba a afectar mucho. Entonces, teníamos una razón y ellos lo vieron de otra manera y también se metieron politiqueros, que nunca faltan. De todos lados, señor presidente. Sí. Y eso enrareció la situación. Pero nosotros estamos para servirle a los productores de Chihuahua y a todos los productores de México. Muchas gracias. La compañera. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth, Ricardo. Tengo dos preguntas, pero primero quisiera hacer un comentario y es citar un tuit que publicaron los amigos de Alfredo Jalife, que dice así, ¿dónde están las feministas cuando fue insultada desde un machismo y una violencia verbal de género extrema Beatriz Gutiérrez Müller? Dejo la pregunta en el aire. ¿Dónde estaban las feministas? ¿Dónde están las feministas que pueden apoyar a una persona que es acosada e insultada como lo fue Beatriz Gutiérrez Müller? Solo quiero dejarlo ahí. Mi primera pregunta tiene que ver con el acto de ayer. Quisiera rescatar algunas cosas que faltó quizás recordar, como que se va a hacer el acueducto Yaqui, como que se va a hacer la Universidad del Yaqui, como que se va a tratar de restablecer el caudal del río, como que se van a construir hospitales, se va a mejorar la situación de los pueblos. Es decir, yo conozco la zona más o menos y realmente el olvido era enorme y esto va a cambiar mucho la faz del lugar. Pero sucedió en el acto algo que no podemos soslayar, y es que con el apoyo de 600 firmas de comunidades indígenas, de autoridades de todo el país, se presentó la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos indígenas. Mi pregunta es si esta iniciativa de reforma puede considerarse dentro del proceso de reforma electoral y reforma política para que los derechos a las comunidades durante este proceso de transformación sean consagrados. Sí, voy a analizar la iniciativa. Fue muy interesante porque ayer íbamos a lo de la justicia de los pueblos. Ya estamos trabajando en todas las comunidades. Ya se logró que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión a todos los adultos mayores. Ya se logró que se eleve a rango constitucional el apoyo, la pensión para niñas, niños con discapacidad. Lo de las becas es muy importante, el que sean un derecho para estudiantes pobres, las becas, y que no se pueda reducir el presupuesto para pensiones y para las becas. Y esto ayuda mucho pues, a las comunidades. Estamos apoyando también en toda la región maya. En el caso de Sonora vamos a apoyar también a mayos, a los seris, vamos a apoyar a todas las etnias, vamos a apoyar. Pero entonces se presenta lo de la iniciativa y voy a revisarla, la voy a leer, si considero de que ayuda, la voy a presentar. La voy a presentar, pero quiero primero leerla porque tiene que ver todo lo que se haga con el entregar apoyos, pero no para instituciones, no para aparatos, sino cómo se apoya de manera directa. Un poco el ejemplo de los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, que no estaba permitido el que se les entregaran recursos de manera directa para que ellos hicieran sus caminos. Entonces se logró, nos llevó tiempo cambiar normas para entregarles sus apoyos de manera directa, porque no es nada más un porcentaje, por ejemplo, del presupuesto. No, así no, porque no va a llegar. Necesitamos ver cómo les llega de manera directa a las comunidades y no creamos aparatos burocráticos, aunque se trate de pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que quiero ver. ¿Cómo le hacemos para entregar estos apoyos de manera directa? Que ya los estamos entregando, pero quiero ver qué contempla la iniciativa, analizarla y, desde luego, nuestra población preferente
son las comunidades indígenas, porque son los más pobres del país. Pero en eso estamos y sí voy a hacer la revisión y vamos a atenderlo lo más pronto posible. Bien, gracias. La segunda pregunta tiene que ver nuevamente con Haití. Según una investigación del New York Times, el jefe de seguridad de Juvenal Moïse, antes de que lo mataran, él se ausentó cuando fue el atentado y está acusado de ser parte de una red que está metiendo una gran cantidad de droga a Haití, que va para Estados Unidos y que se desembarca en los puertos de una manera abierta y también llega por aire. Si vemos la intervención del presidente de Honduras la sorprendente intervención del presidente de Honduras en la conferencia de la CELAC, él decía que Honduras era el lugar donde pasaba el 85% de la cocaína que va a Estados Unidos y que ha habido ahora un cambio y que se ha apoyado él en la DEA para que no pase por ahí la cocaína. La pregunta es si quizás, si uno ve el mapa, ya no está pasando por Honduras porque va a pasar por Haití. Entonces, todo el problema de la situación en Haití plantea una crisis de migración, pero plantea también una crisis de seguridad y de narcotráfico. Entonces, la pregunta sería si no se podría pensar en una iniciativa que pudiera discutirse con el gobierno de Estados Unidos en particular, pero también con los países de la región, para apoyar en el terreno de la migración, pero también para hacer algo para que Haití no caiga en poder de las bandas. Esa es la pregunta. Sí, se está trabajando en el terreno diplomático con el caso de Haití, lo está haciendo Marcelo Ebrard. Tenemos aquí relación con el embajador de Haití, lo acabo de ver hace 2 días y hemos estado hablando sobre la situación lamentable de Haití, de desgobierno, de mucha violencia. Entonces, sí, a demanda, a solicitud del gobierno de Haití, debería de intervenir una comisión internacional de ayuda. Incluso amerita que intervenga la ONU, porque es muy grave la situación en Haití de violencia. En cuanto a lo nuestro, es distinto. Nosotros vamos a estar muy pendientes para que no se arraiguen mafias. No queremos mafias, ni del crimen o de la delincuencia organizada, ni de la delincuencia de cuello blanco. No se permite la corrupción, no hay impunidad. Yo estoy cada vez más convencido que si se tiene autoridad moral, se cuenta siempre con autoridad política, que es importantísimo no permitir la asociación delictuosa entre delincuencia y gobierno. Esa es la clave de todo. Cuando ya no hay frontera y los delincuentes comunes o de cuello blanco son los que dominan en el gobierno, es el caos, que fue lo que pasó durante todo el periodo neoliberal. Tomaron al gobierno, secuestraron al gobierno, mandaban los grupos de intereses creados, una minoría. Qué sabio el señor migrante de San Quintín cuando me recomendó separe al poder económico del poder político, así como Juárez separó al poder religioso del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así, lo que ahora se requiere es la separación del poder político del poder económico. Y eso es lo que estamos haciendo, un gobierno que atiende a todos y también convenciendo que por el bien de todos, primero los pobres. Y en eso vamos. Y la gente lo está entendiendo muy bien. Por eso, si la oposición protesta, lo cierto es que siempre van a tener garantizado su derecho a manifestarse. Además, yo decía y sigo sosteniendo que la libertad no se implora, se conquista. En la oposición hay que estar denunciando, hay que estar señalando errores. Esa es la actitud, la función de la oposición. Claro, con el límite de la racionalidad, ¿no? No odios, no absurdos. Estaba yo viendo un Twitter de, ¿cómo se llama el hijo de Krause? León Krause, muy adolorido, ¿no? Iba a usar otra palabra, pero no. Molesto, irritado, que porque el saludo que envió el presidente Biden lo envía a cualquier país, que no es nada, pues, porque quisieran que nos peleáramos con el presidente Biden. Entonces, es mucho coraje, se ven mal, pero de todas maneras, adelante con la oposición,
Viene Mario Vargas Llosa y yo les diría que hasta se modera, porque no tiene elementos y por más que le guste el surrealismo, la ficción, además como es escritor, pues no puede inventar cosas. Y dijo de que no era la dictadura perfecta, sino que había una democracia en México. Claro, eso no se destacó. Dijo eso porque le preguntaron, ¿verdad que es la dictadura perfecta? Dice, no, es una democracia, no puede ser una dictadura. Pero se dedicaron a hacerles preguntas de ese tipo, ¿no? Sobre la reelección. Pues claro que no me conoce bien, esto es natural porque él es peruano español, pero yo tengo convicciones, tengo principios. Yo voy a estar aquí, nada más, el tiempo de mi mandato. Y eso sí, la gente lo decide en la revocación del mandato que va a llevarse a cabo a finales de marzo. Pero yo termino mi periodo. Yo he escrito libros en donde a quien más admiro, porque fue grande, inmenso, el presidente Juárez. Lo único, pero así como una cosa secundaria, completamente, porque es tan grande Juárez que yo no tengo autoridad para cuestionar. Pero lo único que creo que debemos de tener todos los que participamos en el noble oficio de la política es el no tener mucho apego al poder, el no quedarnos mucho tiempo, el no sentirnos insustituibles, el no caer en el necesariato, el no decir me falta tiempo para terminar la obra, el no decir es que solo yo, no hay otro. Eso lo tengo muy claro. Finales de septiembre, si me dan el apoyo en marzo para que yo continúe, a finales de septiembre del 24 me retiro. Y es retiro completo. Nada de que le invitan a dar una conferencia a la Universidad de la Ciudad de México que usted fundó. No, que le invitan a un seminario sobre la reina de las maderas, la caoba. No, nada, no vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público. Voy a procurar que no me tomen ninguna foto porque entonces sí voy a poder estar totalmente cómodo. No hace falta estarse rasurando todas las mañanas. Entonces, con los árboles, con los pájaros, escribiendo, y eso no para publicar cada año, no, voy a publicar saliendo a los 3 años, para no tener nada que ver. Vamos a entregar buenas cuentas, tenemos buenos relevos generacionales, muchos, la verdad. Ayer escuchaba yo a alguien que dijo, es que tenemos que cuidar, pues a quienes organizaron este grupo en el Senado, hay que organizar para que no vayan a venir presidentes de extrema derecha o de extrema izquierda, no siempre optando por el centro. La verdad que los que están en el movimiento de transformación y que pueden continuar con este proceso, todos son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos. Eso lo celebro. Imagínense que estemos llevando a cabo una transformación y yo tenga que irme, porque así es, porque soy partidario de la no reelección, y no haya con quién darle continuidad al proceso. Eso sería lamentable, pero estoy completamente satisfecho, contento, porque hay relevo. Ese es un problema que tienen los conservadores. ¿De dónde van a sacar? Si ya nadie quiere que lo identifiquen con esos partidos y que cuiden su prestigio, porque es el prestigio también de sus hijos. Imagínense dentro de 10, 15, 20 años. Oye, tu papá, tu mamá estuvieron en ese partido, estuvieron en contra de que se apoyara a los adultos mayores, estuvieron en contra de que se apoyara a las niñas, a los niños con discapacidad, estuvieron en contra de que se les diera becas a los estudiantes pobres. Pero no solo eso, estuvieron en los partidos que saquearon a México, en los partidos que les daban preferencia a los extranjeros para venir a saquear. Les va a dar pena. Y a ellos ni se dan cuenta, los grandes, porque padecen una especie de enajenación, creen que todo eso era normal. Pero ¿y las nuevas generaciones? ¿Los hijos? Entonces, todos tenemos que cuidarnos, todos para dejarle a nuestros hijos buenos ejemplos. Es mejor dejarles pobreza, pero no deshonra.
Muy bien, ya Gracias. nos vamos. Mañana todavía seguimos aquí. Mañana, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Te parece mañana? ¿Te parece? 4, ahí está. Y 5 tú, sí, por favor.